Vamos entonces ahora en esta tarde a la palabra del Señor. Si quieres acompañarme, vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo número 8, a partir del versículo número 22. Marcos fue discípulo de Jesús, ¿verdad? Sí. Pues no. Marcos caminó más bien con Pablo, con Bartimeo, y recibió el Evangelio muy probablemente de la boca de Pedro directamente. Entonces, no fue un discípulo. Los únicos dos que han sido discípulos son Mateo y Juan, porque Lucas tampoco fue discípulo directo de Jesús, no fue apóstol. Recibió el Evangelio después, ¿vale? Solo a título de información. Dice la palabra del Señor en Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Oremos. Padre, te presentamos, Señor, una vez más, Señor, este tiempo, Señor, este momento, nuestras vidas, Señor, tu palabra, y clamamos a ti, Espíritu Santo, que nos hables, que nos visites, que nos toques, que te muevas, Señor, sobrenaturalmente en nuestro medio y nuestras vidas, que nos enseñes, Espíritu Santo, a través de tu palabra, y que podamos salir de este lugar en esta noche, Señor, llenos de tu presencia, de tu palabra y de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Ayer por la noche estaba teniendo una conversación con una persona y mientras hablábamos el Espíritu Santo me hablaba a mí y me ministraba y vino a confirmar la palabra del Señor en mi corazón en relación a lo que vamos a leer en esta noche. Aquí hemos leído un texto de Marcos donde Jesús va a Betsaida y dice que le trajeron un ciego para que Jesús le tocara y fuera sanado. Pero lo curioso de este texto, de esta circunstancia, de este momento, es que Jesús le toca y le pregunta: ¿estás viendo? Y él dice: veo a los hombres como árboles que andan. Entonces Jesús le toca una vez más, vuelve a orar con él, ¿no? Y entonces sus ojos son restablecidos. Lo primero que podemos preguntar en este texto es: ¿por qué la sanidad en el caso de esta persona no fue inmediata? ¿Por qué no fue instantánea? ¿Será que Jesús en este día estaba cansado? ¿Será que Jesús no hizo una oración suficientemente fuerte? ¿Será que en este día Jesús estaba poco espiritual? Sabemos que no. Jesús es Dios. Y todas estas cosas en el Señor no son posibles porque Él es Dios. Si el milagro ocurrió de esta manera, es solamente porque Jesús quiso que fuera de esta manera. Jesús toca al hombre en un momento y después tiene que volver a tocarle para que sea sanado. Entonces, la gran verdad de esa situación es que nosotros tenemos que siempre tener presente
que cuando leemos la palabra del Señor y cuando leemos lo que Jesús hizo, tenemos que tener presente que Jesús no hace nada, absolutamente nada, sin un propósito y sin una razón de ser. Porque Jesús sabía que este milagro iba a ser relatado después en este caso por Marco, pero está también en otros textos. Jesús sabía cómo se iba a relatar y cómo se iba a describir el milagro que él hizo. Entonces, la pregunta es, ¿no? Para ese texto específicamente, si quieres estudiar la palabra del Señor y aprender de la palabra, siempre tienes que leerla y hacerle preguntas sobre el texto y sobre el contexto. Entonces, ¿por qué Jesús lo hizo de esta manera? ¿Por qué el milagro se desarrolló en dos etapas, en dos momentos? Porque Jesús en este momento nos está diciendo, nos está enseñando de que no todo en nuestra vida es instantáneo, es inmediato. Hay cosas que van a ser al momento y hay cosas que van a ser en etapas. Si nosotros pensamos que todos los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida tienen que ser instantáneos e inmediatos, este texto nos dice que no es así. Por eso Dios tiene sus tiempos, tiene sus maneras y tiene sus momentos para hacer las cosas. Entonces debemos de tener muy presente esto, de que Jesús lo sanó en dos etapas. ¿Por qué lo hizo? Porque muchas veces Dios obra en nuestras vidas en etapas. Las cosas no ocurren todo a la vez, van ocurriendo de poco a poco. Dios va obrando. De hecho, la obra del Señor en tu vida, la obra del Señor en mi vida, es día a día. Muy bien, entonces vemos que Jesús obró en la vida de esta persona, obró un milagro, le sanó de una determinada manera. Jesús escupe en sus ojos, un poco asqueroso, ¿no? Que te escupan los ojos, pero creo que este hombre no estaba preocupado con eso. Estaba preocupado en ser sanado, ¿no? Y Jesús entonces le mete la mano una vez, después le mete la mano otra vez y es sanado. Ahora vamos a Juan, capítulo de número 9, y voy a leer a partir del versículo de número 1. Vais a ver que yo voy a leer 3 textos, los 3 hablan de la sanidad que Jesús da a 3 hombres distintos, en 3 momentos distintos, que tenían un problema. Vamos a Juan 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó bien. Muy bien. Jesús ahora sana a otra persona, pero en esta vez no escupe a los ojos, sino que escupe en el suelo. Le gustaba a Jesús escupir, ¿eh? Y con su saliva hizo una especie de lodo que untó al ojo del ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Ya vemos que no es igual a la primera situación, ¿verdad? Está sanando a un ciego, una persona que no puede ver, y resulta que lo hace de una manera distinta, diferente.
hace un lodo en el suelo, unta el ojo y le dice que solo el ciego no fue, ¿no? Alguien lo tuvo que llevar para que se lavara. Entonces, cuando volvió de lavarse, ya veía normalmente. ¿Qué nos está diciendo el texto de la palabra a través de este milagro? Nos está diciendo unas cuantas cosas. La primera es que Jesús normalmente no hacía las cosas siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a tradiciones, a copiar, a hacer exactamente igual. Y si Jesús lo repitiera, algún tipo de gesto, algún tipo de comportamiento, lo repitiera varias veces, fácilmente nosotros tenemos la tendencia de también repetir este gesto, esta manera. Y Jesús no estaba preocupado ni con la manera, ni con el gesto, ni con tradiciones. Jesús estaba preocupado de que Dios fuera glorificado, el Padre, a través del milagro en la vida de las personas. Por eso aquí actúa diferente. Pero el texto no nos dice solamente eso. En ese caso específicamente, Jesús unta los ojos y le dice al hombre que tiene que hacer algo. Y ahí nosotros podemos aprender aquí en ese texto y en esa situación que hay momentos en que Jesús obra en nuestras vidas, que Jesús unta nuestros ojos con lodo, pero quien tiene que ir a lavarse somos nosotros. Significa decir que hay milagros donde Jesús dice en el primer texto que hemos leído que se desarrolla en etapas, en momentos. Ahora vemos en este texto que Jesús pide y demanda de la persona que va a recibir el milagro que tiene que actuar, que tiene que moverse, que tiene que caminar, que tiene que ir a algún sitio. Que eso también es para nosotros. Hay situaciones en que Dios nos está hablando, nos está diciendo, nos está enseñando, nos está demostrando que va a obrar, pero necesita que nosotros nos movamos, que demos un paso de fe, que vayamos en dirección al milagro, que tengamos una actitud de alguien que realmente confía y cree. Yo siempre, cuando hablo de eso, siempre me acuerdo de esas puertas que se abren solas, ¿no? Si tú estás lejos, tú miras la puerta, ella no se abre. Pero en el momento que te acercas y vas acercándote a la puerta, a una cierta distancia, el sensor te detecta y la puerta se abre. Pero hay milagros en nuestras vidas, en circunstancias en nuestro vivir, en que nosotros debemos de ir en dirección y acercarnos a Dios y a lo que Dios nos está orientando para que la puerta se abra y ocurra el milagro. ¿No? Doy un ejemplo. Yo necesito un trabajo. Necesito un trabajo porque no estoy trabajando. Y entonces yo me quedo en casa orando. Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y entonces tú puedes seguir ahí orando el resto de tu vida. Si no sales a repartir currículum, a buscar trabajo, a decir que tú necesitas trabajo y que la gente lo sepa, el trabajo no va a venir dentro de tu casa, ¿verdad? Es por poner un ejemplo práctico, sencillo y muy habitual. Tienes que hacer tu parte, porque Dios siempre va a hacer su parte, pero tu parte, mi parte, Él no lo va a hacer. Entonces aprendemos en este texto de que hay momentos en que Dios sí obra milagros, pero necesita de que nosotros pongamos de nuestra parte. Dile al hermano que tienes ahí a tu lado, dale así un codazo santo y dile: pon de tu parte. Ahora también, hermanos, es verdad que en ese tipo de situación
hay que tener el oído espiritual muy sensible para saber verdaderamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y saber qué es lo que Dios te está orientando, me está orientando. Entonces, para actuar según la orientación de Dios, no según mi carne, mi voluntad, mi deseo, mi anhelo, mi sueño. No. Según lo que Dios nos está orientando. Entonces, en este caso es necesario sensibilidad espiritual. Esta semana, un día de esa semana, o más bien un día de la semana pasada, ahora no me acuerdo exactamente el día, yo me acosté al final del día y sabe de esos días que cuando tú terminas el día, tú tienes esa sensación de que el día no ha ido bien. Solo me pasa a mí o os pasa a vosotros también. Menos mal, me quedo más tranquilo. ¿Sabe ese día que tú vas a la cama? ¿No? Algunos dirán, pero el pastor tiene ese tipo de día también. Más de lo que te imaginas. Me acosté, Olga estaba abajo haciendo algunas cosas en la cocina, ¿no? Yo me acosté, la luz estaba apagada, y entonces hacía frío, yo me cubrí con la manta, y mientras estaba ahí entrando en calor, yo estaba orando al Señor. Y entonces yo le decía al Señor, ¿no? Por cómo me sentí en relación al día. Y yo le dije al Señor, Señor, yo creo que hoy no ha sido un día productivo. Y yo ahí, como yo estaba, el Señor me habló. ¿Sabe cuando Dios te habla de una manera inequívoca? ¿Sabes exactamente que es la voz de Dios diciéndote algo? Dios me dijo, ahí, acostadito en la cama, Dios me habló y me dijo, ¿quién te ha dicho que yo estoy preocupado con tu productividad? Yo estoy preocupado contigo. Cuando Dios me dijo eso, se le dije, buenas noches, Señor, voy a dormir. No hace falta que me digan más nada más. ¿A qué voy a eso? Que si nosotros estamos, por ejemplo, si yo tuviera la tele encendida, si estuviera viendo vídeos en el móvil, si estuviera haciendo otras cosas, si no estuviera sensible a la voz del Espíritu en este momento, a lo mejor Dios quería hablarme, pero yo no podía escuchar. A veces Dios está gritando y nosotros no escuchamos. Por eso me refiero a eso de que a la hora de actuar, en el momento de que Dios obra un milagro, ¿no? Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu. Vamos a un tercer caso. Y ahora Lucas capítulo 18, versículo 35. El texto va a decir lo siguiente. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Es la sanidad de una persona invidente, una vez más, pero no tiene nada que ver con las otras dos que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esta?
Jesús va por el camino, este hombre está sentado en el camino mendigando, porque un ciego no puede trabajar, no podía hacer cosas, ¿no? En este momento. Entonces, normalmente en aquel tiempo mendigaba a la orilla del camino, y Jesús va pasando, y entonces pregunta, ¿quién es? ¿Quién está pasando? Y le dicen que es Jesús el Nazareno. Seguramente él ya había oído y había escuchado de que quién era Jesús, porque automáticamente grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban por ahí cerca le dijeron, cállate ya, hombre, deja de molestar, maestro, y deja de gritar, que no vea. Seguramente eres andaluz, ¿no? Con el ruido que hace. Pero nosotros los andaluces somos un poquito ruidosos. Yo me pongo, En mi diréis que yo soy de Cádiz, aquí de Algeciras, aunque yo nací en Brasil. Entonces, estaba haciendo ruido, le dice que se calle, y no se calla, sino que grita más alto todavía. Entonces Jesús se detiene, le escucha, le dice, tráigamelo. Se acerca, Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y él dice, quiero recibir la vista. Y entonces Jesús le dice, pero recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Por qué la respuesta de Jesús no es, tu fe te ha sanado? ¿Por qué la respuesta de Jesús es, tu fe te ha salvado? Es el mismo milagro, la misma necesidad, pero una respuesta y una circunstancia distinta. Y aquí sí el milagro es instantáneo, porque Jesús dice, recíbela, tu fe te ha salvado, y automáticamente empieza a ver. No tiene nada que ver con las otras dos circunstancias que nosotros hemos visto. Y aquí, como en las otras dos, Jesús está enseñando algo diferente. Jesús escucha la petición de la persona, dice, recíbela, y la respuesta es, tu fe te ha salvado. Y aquí tenemos que entender algo muy importante, hermanos. Dios puede arreglar tu problema y tu necesidad en un abrir y cerrar de ojos. Lo puede hacer cuando quiera. Pero en este caso y en todos los casos, Dios siempre está más preocupado con la salvación que con tu problema o con mi problema. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me vas a decir, pastor, que Dios no está preocupado con mi problema? Sí que lo está. Pero Dios es eterno. Y como un ser eterno, mira siempre hacia la eternidad. Nosotros, como seres terrenales de este mundo, miramos a lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Es así o no es? Nos preocupan las facturas, nos preocupa la enfermedad, nos preocupan los problemas familiares, de matrimonio, con los hijos, nos preocupan muchas cosas. El trabajo, ¿no? Tenemos muchas preocupaciones y todas ellas son lícitas y son reales en nuestra vida. Pero más preocupado que con nuestras necesidades, Dios está preocupado con nuestra eternidad. Entonces, el ciego vino pidiendo sanidad y se lleva junto la salvación. No sé si contigo ha pasado eso, pero yo, que viví en el pasado hace muchos años en depresión, enfermo, casi morí, yo no fui a Dios buscando salvación, yo fui a Dios buscando sanidad. Y el Señor, como lo hizo con el ciego, me regaló sanidad y, mucho más importante, me regaló salvación. Y aquí digo algo que es una conjetura solamente, pero que es real, porque era en el tiempo de Jesús y lo es en nuestros días.
Hay personas que reciben milagros, pero en el momento que recibe el milagro, se va y abandona al Señor. Entonces, ha recibido el milagro, pero lo importante no es recibir el milagro, lo importante es seguir a Jesús. Lo importante es seguir, continuar y permanecer en el camino y alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque allí sí no vamos a tener ni deudas, ni problemas, ni enfermedades, ni necesidades, porque todo estará cubierto por el Dios poderoso. En su presencia vamos a vivir. Teniendo en cuenta estos 3 pasajes bíblicos y teniendo en cuenta las formas y los tiempos, tenemos que entender algunas cosas. ¿Dios puede arreglar tu problema en un abrir y cerrar de ojos? Sí lo puede. No hay nada que se le escape al Señor. Dios puede obrar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Lo puede hacer? Pero entonces viene la siguiente pregunta: ¿y por qué no lo hace? ¿No ve el Señor que estoy sufriendo? ¿No ve el Señor que tengo una necesidad? ¿No ve el Señor que lo estoy pasando mal? ¿Es que a Dios le gusta el sufrimiento? No, ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que su vida, tu vida, mi vida, se adapte, se moldee según su voluntad. No que la voluntad de Dios se moldee a nuestra vida. Ese es el gran problema que tenemos muchas veces. Porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, cuando queremos y de la manera que queremos. Pero es en esos textos, 3 textos que yo he leído, donde Jesús sana una misma enfermedad a 3 personas distintas en 3 lugares distintos, lo hace de 3 maneras diferentes. ¿Qué nos habla Dios a través de esos textos? Que Dios hace cuando quiere, como quiere, de la manera que quiere y si quiere. Hace, Dios no quiere, no recibo. No. Porque Dios es soberano. Dios no está obligado a hacer nada, ni por ti, ni por mí. ¿Verdad? ¿No es así? ¿Estoy diciendo algo que no es real? ¿Estoy diciendo algo fuera de la palabra? ¿Dios está obligado a hacer algo? Pues no, Él es Dios. Ahora, Dios es misericordioso, ¿verdad? Amoroso, justo, santo, paciente. No, ese es Dios de paciente. Entonces, lo que tenemos que entender es que mis problemas son circunstanciales y temporales. Cuando nosotros estamos, a lo mejor, vuelvo al tema del trabajo, sin salario, sin sueldo, sin ayuda, todo va mal, es difícil, claro que es difícil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Pero cuando uno, y yo he visto más que una vez eso, pues llevo muchos años ya a la iglesia, de gente que viene a la iglesia buscando que Dios le dé un trabajo, y cuando le da el trabajo, ya no viene a pastor, estoy muy ocupado, te envío un mensaje, pastor, estoy trabajando sábado, domingo, no puedo venir a la iglesia. Pero ya es tú con el Señor, yo no, ni te voy a exigir que venga. Es entre tú y el Señor, es entre yo y el Señor. ¿No? Conozco casos también donde la persona ha pedido un coche al Señor. No, pero yo vengo de bicicleta. Y conozco a una hermana, venía de bicicleta, siempre venía de bicicleta, pero todos los cultos estaban. En el día que el Señor le dio el coche, desapareció de la iglesia. Ya no venía. Entonces, ¿comprendéis por qué a veces Dios no lo hace? Porque Dios no está preocupado si tú vienes en bici o si tú vienes en coche, o si tú vienes en autobús, en taxi o lo que sea. Dios está preocupado que vengas.
No, yo no voy al culto porque está frío. Yo no voy al culto porque está lloviendo. Yo hablaba con Olga hoy por la mañana, con mi esposa, ¿no? Yo imagino a veces si Jesús dijera eso, ¿no? Cuando el Padre dijo, Jesús, es el momento de bajar y salvar a la humanidad. Papá, no voy. Es que tengo ahora que contestar algunos mensajitos de WhatsApp. Papá, no voy porque está lloviendo, hace frío. Puede ser la semana que viene. ¿No? Imagínense si Jesús hiciera eso. Estaríamos todos condenados en el infierno y toda la eternidad lejos de Dios. Pastores, que yo nunca hago eso. Yo tampoco. Jesús sufrió los clavos, los latigazos, la humillación, los escupitazos, la corona de espinas. Lo sufrió todo eso, no para arreglar tus problemas ni mis problemas. Lo sufrió para que pudiéramos tener una esperanza de vida eterna en su presencia, mirando hacia la eternidad. Él puede hacer, claro que puede, pero no es la prioridad. Jesús, pregunto, ¿Dios no podía salvar a los hermanos en la iglesia primitiva cuando los metía en medio de un circo romano y soltaban los leones, los osos, se los despedazaban allí? Dios no podía sacarlos de allí y librarlos. Señor, líbrame. Pero Dios consciente y Dios que sabe todas las cosas, a veces permite situaciones difíciles porque tenemos que aprender cosas. Pero, hermanos, vamos a ser sinceros, por las buenas muchas veces no aprendemos. Dios actúa de muchas formas, pero con un solo propósito. Y eso es muy importante, hermanos, que disfrutemos el reino de los cielos aquí en la tierra. A veces nosotros amamos a Dios, amamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a la iglesia, venimos al culto, pero nos seguimos comportándonos exactamente como un esclavo. No somos libres. No disfrutamos del reino en esta vida. Pastor, ¿yo puedo disfrutar del reino de los cielos y de la eternidad aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Pero para eso hay que buscar, hay que rendirse, hay que entregar, hay que comprender, hay que saber cómo es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he hablado con personas que se quejan de Dios porque entienden que Dios tiene que pensar exactamente como ellos? Yo siempre digo, Señor, que sea tu voluntad, porque si Dios pensara como yo lo tendría muy complicado. Porque nosotros un día estamos aquí arriba, otro día estamos ahí abajo, ¿no? Una montaña rusa de emociones, de fuerzas, de circunstancias. Cuando Dios no se muta en ningún momento, siempre está en su lugar. Él te ama, Él te quiere. Él sí, claro que quiere hacer cosas a nuestro favor, por supuesto que sí, pero lo primero es lo primero. Por eso los tiempos y las formas de Dios no son las nuestras. Ya dice Isaías 55, tus caminos y tus pensamientos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. A veces nos equivocamos mucho, hermanos, porque encasillamos a Dios en nuestros tiempos, en nuestros moldes y en nuestras formas. No. Si queremos ver lo sobrenatural de Dios, deja a Dios ser Dios. No le encasilles, sino que deja al Señor hacer las cosas porque Él sabe hacerlas. Descansa. Y termina, hermanos, diciendo lo siguiente, que en Cristo ya no vivimos nuestra propia vida.
Tenemos nuestras circunstancias, nuestros problemas, las cosas que nos rodean, pero la vida que vivimos ahora ya no la vivimos como nuestra. Pertenece al Señor. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Más claro? Imposible. Por eso, hermano, termino diciendo algo muy fuerte. Dios no quiere reformar tu viejo hombre. Quiere matarlo para darte nueva vida en Cristo. Por eso hay que matar al viejo hombre cada día, porque el viejo hombre es el que se preocupa con las facturas, con los problemas, con las circunstancias, y no nos deja muchas veces ver las cosas espirituales y eternas. Pero Dios siempre nos va a llevar a lo espiritual y a lo eterno. Amén. Te invito a que te pongas en pie.